¿Quieres comprar TCs a altas horas de la noche y no sabes a quién contactar? Te presento a Tibia Colombia Coins, el único reseller activo 24/7 y al que le puedes pagar por Nequi si estás en Colombia o por Binance desde cualquier parte del mundo. Contáctanos al WhatsApp en donde nuestro amigo Bayuse te atenderá sin ningún compromiso. Tibia Colombia Coins, recomendados por el kiosco del Panda Oficial. Hola, ¿qué tal mis brothers? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Este va a ser la segunda parte de la miniserie de mi persona analizando las ventajas y desventajas de los diferentes teams que están en guerra. Ya hablamos de la guerra de Lovera. Lo voy a dejar por acá este videito si no lo han visto, y hoy vamos a hablar de Solidera, pero esta vez lo hicimos un poco distinto. Hablé con ciertas personas de los dos teams, de la Unstoppable y del Eternity, y les dije: sé conmigo bastante sincero, háblame cuáles son los puntos fuertes de tu build, pero también los puntos débiles, y así mismo vas a hacer con tus enemigos. Y creo que me dijeron varias cositas y varias de ellas se repitieron, así que veo que me fueron bastante sinceros. Así que pues no voy a hablar mucho más de esto, vámonos con el video. Ruédalo, DJ. Bienvenidos al Mega Mandangón Tibiano. Bueno bros, vamos a comenzar con las ventajas del Eternity. La primera ventaja que yo le veo a la Eternity es que tiene mayor cantidad de personas y actividad para disfrutar el servidor. Realmente, si comparamos los dos equipos, hay una clara ventaja en números para la Eternity, y yo creo que es algo a lo que tenemos que hablar primeramente. Así que esa es la primera ventaja que yo le veo al team del Eternity. Son muchas más personas que el equipo rival. Otra ventaja importante es que el team del Eternity tiene los personajes con mayores niveles en esta guerra. Esto te permite hacer un KS un poco más efectivo. Bueno, para ser honesto, mucho más efectivo, porque no es lo mismo un KS de un char 700 al KS de un char 1300. También en las manos adecuadas, un char muy alto es un char prácticamente imparable en estos respawn, como puede ser Rotten, lo de Prima Almenaz. Entonces es bastante importante la cantidad, o digamos el nivel de los personajes, principalmente si están usados por personas que le saben sacar el jugo a esos personajes. Otra ventaja que tiene el team del Eternity es que tiene muchísimo dinero. Y allí como que el panita Braulio destaca bastante. Parece que es el hombre que ha comprado los chares más altos. Si mal no recuerdo, por allí estaban Aidan, aunque yo creo que Aidan está más enfocado en firmera últimamente. Así que yo creo que se puso la camisa 10 el señor Braulio y dijo: aquí estoy yo para poner el billete. Y como que sí lo ha puesto de una manera increíble. Y creo que es algo que despunta bastante. Algo también aparte, creo que el pana Braulio es una persona muy chill, muy tranquila, que inclusive creo que hasta sus enemigos lo respetan bastante, y eso es algo que hay que acotar también. Y la última ventaja del team del Eternity es que, como ellos dicen, el servidor es de quien lo disfruta. Parece que tiene muchas más personas que se encargan de hacer vocecitos, cazar, cuando toca pelear, pelean, pero ocupan bastante el servidor, que es lo importante, disfrutarlo. Y es algo que estuvieron ellos muy unánimes en decírmelo, casi que todos lo dijeron: nosotros disfrutamos el servidor. Las ventajas del team de Unstoppable, primeramente tengo que hablar que creo que tienen a los dos mejores jugadores de esta guerra. Estoy hablando de Mauri y de Pablo. Mauri, por muchos de las personas del Unstoppable me han dicho que es el corazón, el guerrero, el que por él todavía sigue en pie esta guild. Sin él esta guild ya no existiera realmente. Y Pablo, que es el líder del support de Javera que llega acá. Realmente no voy a hablar mucho más de ellos. Yo hice un video de los mejores corredores de respawn en el 2022 y en ese top 7 los dos estuvieron, así que para mí no hay punto de comparación con la Eternity. Realmente tienen jugadores también la Eternity muy buenos, como puede ser el Bungie, el Kevin y otros que a lo mejor no son tan conocidos, que hacen bien su trabajo, pero realmente yo creo que estos dos están por encima de esas personas, y es algo que tenemos que recalcar en esta guerra de Solidera. Algo que sí tienen las personas del Unstoppable es que desde hace muchísimo tiempo, por no decir desde un principio, siempre han estado en desventaja numérica
pero siempre se han mantenido fuertes allí. Es como que un orgullo que ellos cargan intrínsecamente. Ellos no se cansan de estar guerreando, estando en una desventaja total en número, pero tienen esa gallardía que no permiten dar su brazo a torcer y no rendirse, y es algo que yo tengo que valorar muchísimo y darlo como una ventaja para este team. Así que ese es el segundo punto que yo creo que tienen como una ventaja, su mentalidad de perseverancia y resistencia muy inquebrantable. Y al contrario del team del Eternity, el team del Unstoppable tiene muchísimo tiempo jugando juntos, hablando del core, hablando de las personas antiguas como pueden ser el P.E.K.K.A, el Koga, el Mauri, no sé quién es más. Yo sé que esos son una de las personas relevantes o como digamos parte de la calavera negra de ese team. Pues tienen muchísimo tiempo jugando juntos, ya se conocen, ya saben cómo pueden hacer las cosas, qué es su punto débil y su punto fuerte de cada uno de sus miembros, y creo que eso lo saben utilizar muy bien porque en el PvP son bastante fuerte la gente del Unstoppable. ¿Has jugado Kakele Online? Es un juego de rol masivo Play to Earn parecido a Tibia que puedes jugar desde tu teléfono o PC y cuya moneda es el Kakele Coin, la cual puedes adquirir por nuestra página kakelecoin.com. Somos reseller oficial. Ahora vamos con las desventajas del equipo del Eternity. Hemos hablado que tiene muchas personas y que disfrutan el servidor, pero creo que no se han afianzado correctamente para terminar de ganar la guerra, y esto lo tenemos que hablar como una desventaja porque la cantidad de números es bastante importante, pero no han podido finiquitar la guerra. Entonces yo creo que le falta un poco más de gallardía para lograr el objetivo que, como ustedes saben, yo dije una predicción para este 2023. Totalmente puedo equivocarme porque sé que en el team de Unstoppable son bastante fuertes, pero creo que si se ponen las pilas y empiezan a hacer las cosas bien, no tomarse tanto como diversión y más en serio esta guerra, yo creo que el Eternity tiene todo de cara para ganar, pero no lo han hecho. Así que para mí eso es una desventaja que tienen. Algo que me ha hablado es que parece que el Eternity tiene unos cuantos espías en su TS que a veces le frustran un tanto los ataques y todo eso, y eso como quieran es una desventaja porque no sabemos cuántos espías ellos puedan tener en el team del Unstoppable. Así que por allí podemos nombrar otra desventaja del team del Eternity. Una ventaja importante que muchas personas, bueno, no muchas, las personas que contacté del Eternity me dijeron es que es un team conformado de muchos subteams. Esto quiere decir que no se han consolidado del todo, y cuando hay muchas cabezas pensantes, hay muchos líderes, puede haber muchos problemas. Por eso fue que anteriormente yo dije que esto era una desventaja en la Reaper, y lo recalco también aquí en Solidera. Pueden ser que se lleven bien, sí puede ser que se lleven bien, pero puede haber muchos más problemas, puede haber muchas más discordancias entre los miembros, entre las personas relevantes, los líderes, los subgrupos. También hay muchas más probabilidades de que eso suceda, y por ende yo lo hablo y lo digo como que es una desventaja para el team del Eternity porque no se han consolidado como un team que ha jugado por mucho tiempo juntos. Ahora vamos con la desventaja de este team del Unstoppable. Es que realmente desde un principio siempre han sido minoría en contra del Eternity. Ahora parecen que son muchas menos personas, se han desgastado, y parece que lo mantiene bastante en pie es el support de Pablo, es lo que me han dicho. Entonces tenemos que tenerlo siempre en cuenta de que puede ser una de las mayores desventajas que un team que aspira a ganar un servidor, que se mantenga en pie solamente por el support, es difícil que con el tiempo lo gane. Tiene que pasar muchísimas cosas y se pone bastante cuesta arriba poder dominarlo. Así que yo creo que esa es prácticamente la desventaja más marcada en el team del Unstoppable. También parece que no tienen un bunker fijo como lo tiene el Eternity con el señor Braulio. Parece que hay personas que sí tienen dinero, pero se van rotando. Un día ponen uno, un día pone otro, un día pone otro, pero pueden ser que en algún día no aporte nadie, y esto puede pesarse en la actividad del team haciendo sus ataques, molestando, haciendo KS y demás cosas, ¿no? Entonces eso es un punto que tenemos que recalcar también, que parece que no tienen un bunker que esté a la disposición
siempre que sus players lo necesiten. Otra cosa que me han dicho prácticamente todas las personas que le he preguntado es que parece que son poco constantes. Realmente hay un día donde sí son muy activos y hacen muchos ataques y pueden ser que fraguen a varios nivel 1000 del team del Eternity, pero para que eso vuelva a pasar pasan unos ciertos días y no es constantemente. Creo que eso es algo que tiene que ver mucho con inactividad y con la cantidad de miembros y con que dependa mucho del support. Bueno, mis brothers, esas fueron las ventajas y desventajas de los teams del Eternity y Unstoppable que están guerreando en Solidera. Realmente no fue un análisis como la guerra de Lovera, porque de esta guerra no tengo tantos conocimientos como la otra guerra, que me he empapado muchísimo más. Entonces, ¿qué hice acá? Pues le escribí a personas que eran de los dos teams y le dije: sé totalmente sincero, yo no voy a revelar tu identidad, cuáles son las ventajas de tu team, las desventajas de tu team, las del enemigo, cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles. Y realmente me dieron sus puntos de una manera bastante objetiva. Si el día de mañana se apertura una nueva guerra, haremos esta sección que reviva. Por ahí parece que está Wintera, pero por los momentos me parece que todavía es una escaramuza, no es algo tan serio. Entonces, si pasa a ser algo muy serio, lo traeré para acá y veremos las ventajas y las desventajas. Así que nos vemos en el siguiente video, mis brothers. Espero que les haya gustado. Recuérdate, suscríbete a este canal. Ya pasamos a los 2500 suscriptores, algo que me llena de mucha felicidad porque estamos avanzando. Y si te gusta este tipo de contenido y mucho más, porque yo varío bastante el contenido, aunque esta es mi bandera últimamente, pues este es tu canal. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye.